Hola mis amadas hermanas, un gusto de estar nuevamente compartiendo con ustedes la palabra del Señor. Y a mí me ha correspondido ahora el capítulo 3 de Génesis, que lleva por título La desobediencia del hombre. Vamos a echarle una miradita, la vamos a leer juntas. Mire, dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Detengámonos ahí un poquito, vamos a ver. El verso 1 dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo, o sea, era inteligente más que todos los animales del campo, la cual dijo a Eva, la cual habló, ¿ya? Era inteligente y hablaba. Pensamos que los animales eran muy distintos a lo que son hoy en día, ¿ya? El pecado los cambió, el pecado lo cambió todo, lo trastornó todo. Entonces no sabemos cómo eran en ese momento los animales. Nuestra hermana nos decía ahí, nos daba unas luces diciéndonos que primero eran herbívoros, ¿cierto? Todos los animales, perdón, eran herbívoros, ¿ya? Pero eran diferentes. Ya, pero enfoquémonos en la serpiente. La serpiente, en Apocalipsis 12:9 dice que la serpiente antigua es el diablo, que engaña al mundo entero. Entonces podemos entender que Satanás vino, ¿cierto? Y usó a este animal para acercarse a Eva y para hablarle. ¿Qué le dice? Le dice, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? O sea, cita la palabra del Señor, cita el mandamiento del Señor falsamente, ¿ya? Como si fuera una provisión no solo de este árbol, sino de todo, o sea, de todos los árboles del huerto. O sea, le agrega al mandamiento, lo cambia, lo tergiversa, le miente, o sea, entre comillas, miente, ¿cierto? Porque dice que de todos los árboles no pueden comer y no era así por el Señor. Y Eva le contesta inteligentemente, ¿cierto? Y le responde a la serpiente Eva, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, o sea, podemos comer de todos los árboles. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis. Ahí le hace la aclaración. Pero le hace una aclaración y le agrega algo más. Le dice, y le dice, ni lo tocaréis para que no muráis. El Señor no había dicho eso, ¿cierto? Había dicho que no podían comerlo, pero no que no lo podían tocar. Le agrega un poquito más Eva ahí. Entonces dice la serpiente, dijo a la mujer, no moriréis. Esta palabra que se usa aquí en el original, no moriréis, significa muriendo moriréis. ¿Ya? Muriendo moriréis. Bueno, Satanás, que lo que hace la serpiente, invalida el mandamiento de Dios. O sea, le dice, Dios te ha mentido. Primero trata de poner esa duda que Dios no es tan bondadoso, porque mira, hace todos estos árboles, pero les dice que no coman de los frutos del árbol. Y luego le dice, no, si comen de ese árbol único que les dijo que no comieran, no van a morir. O sea, invalida la palabra del Señor, que es lo que Satanás siempre hace, ¿cierto? Siempre Satanás trata de invalidar la palabra de Dios, decir que es mentira, de que es una exageración y todo eso. Bueno, está en lo suyo aquí, ¿cierto? Y dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Mire qué interesante, porque él le hace un ofrecimiento a Eva. Primero miente, ¿cierto?, diciendo que no iba a morir. Y luego le dice, sino que sabe Dios que el día que él come serán abiertos vuestros ojos. O sea, la lleva como ahí a la tentación de existe algo más que esto, van a ser abiertos sus ojos, van a poder discernir mejor, tener un mayor entendimiento, ¿cierto? Abierto vuestros ojos. Y aquí es donde está el gran pecado. Y seréis como Dios, sabiendo el bien. Y seréis como Dios. Satanás viene a ofrecerle esto a Eva, que fue el mismo pecado que lo hizo caer del cielo. ¿Ven que él había dicho, yo subiré a las alturas y seré como Dios?
ese pecado que no le resultó a él y por el cual fue disciplinado, trae a Eva, ¿ya? Para ser como Dios. ¿Qué significaba esto que fueran como Dios? Significaba que ellos serían, no encuentro la palabra aquí, la tenía por aquí anotadita. A ver. Serán autosuficientes, serán como Dios, serán independientes, serán como dioses, dice por ahí una traducción. O sea, nadie los mandará, serán como Dios, serán independientes, serán autosuficientes. Este es el ofrecimiento que le hace a Eva, ¿ya? Sabiendo el bien y el mal. Sabiendo el bien y el mal. Miren, Dios es santo, Dios conoce el bien y el mal. Pero nosotros no necesitamos saber todo el mal. Dios nos hizo para tener una familia iguales a Jesucristo. Seguramente Él iba a enseñarnos del bien y del mal ahí en el jardín. Él iba a enseñarlo a su tiempo. Pero aquí viene y Satanás se adelanta y le hace este ofrecimiento a Eva, ¿cierto? Y le dice que si come del fruto, sabrá del bien y del mal. O sea, entrará el conocimiento del mal, podrán entender todas las cosas. Entonces, me hace pensar de que nosotros no necesitamos saber de todo lo malo, ¿ya? Y si Dios sí iba a enseñarlo, pero lo iba a enseñar de la mano de Él. Entonces fue una gran tentación el conocimiento del bien y del mal, ¿ya? Entonces dice la palabra, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido. En Primera de Juan, en el capítulo 2, miren, en el capítulo 2 de Primera de Juan, dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. O sea, Satanás le ofrece a Eva los deseos del mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la... Mire, y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer, los deseos de la carne, satisfacerse, y que era agradable a los ojos, los deseos de los ojos, ¿cierto? De ver, que el hombre, el ojo nunca se cansa de ver, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, el conocimiento humano, la vanagloria de la vida. Y tomó de su fruto Eva y comió, y dio también a su marido, el cual así comió así como ella. O sea, y ella cedió a esta tentación. Satanás la engañó, le ofreció algo mejor, pero también mostró el descontento de estos primeros hijos, ¿ya? El descontento, como que si ellos necesitaran más de lo que tenían, lo tenían todo, estaban en el paraíso, Dios los sustentaba, tenían una relación con su padre, ¿cierto? Pero aquí mostraron que aún tenían un descontento en sus corazones, ¿ya? Bueno, y dice que ella comió y le dio a su marido. Ella fue engañada. La Escritura dice que ella fue engañada por la serpiente. También la Escritura nos hace ver que cuando el Señor le dio el mandamiento al hombre, ella todavía no había sido creada. Entonces podemos decir que ella fue engañada, aunque no se le dio el mandamiento directamente, lo tenía, pero Adán al comer, Adán sí transgrede el mandamiento. Dios le había dicho que no lo hiciera y él tomó de lo que le dio Eva, ¿cierto? De lo que le dio la mujer. Entonces digamos que la gran responsabilidad la tenía él, entre comillas. Dice la palabra en el verso 7, dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Antes de esto vamos a ver unos puntos aquí, miren. Eva tiene esta conversación con la serpiente, ¿cierto? Vemos que ella comió primero, no estaba Adán ahí, o sea, estaba sola. Ella tuvo con esta conversación, esta mala conversación podemos decir ya, el tono en que la serpiente se acercó,
como que así que Dios ha dicho, o sea, vino así con un sentir no correcto en esta conversación. Mire, Proverbios 19:27 dice, cesa, hijo mío, de oír la enseñanza que induce a divagar de las razones de sabiduría. O sea, cuando ella entró en esta conversación, el tono en que empezó a hablar de Dios, la serpiente, ya era una alerta para ella de no seguir adelante con esa conversación. Pero ella estaba sola, no estaba Adán. También es interesante porque cuando Dios hace la creación y ve que todo es bueno y crea a Adán, dice que todo era bueno, pero una cosa no era buena, y era que Adán estuviera solo. Entonces le hizo ayuda idónea para él. Entonces aquí Eva está solo, no era bueno que estuviera solo. También es la razón que podemos ver en por qué está el cuerpo de Cristo, porque no es bueno que el hombre esté solo, tiene que estar dentro del cuerpo, así lo ha diseñado el Señor. Es una manera de cubrirnos, es una manera de protegernos. Si Adán hubiese estado ahí, habría sido otra la historia. ¿Ya? Esos son puntos importantes. Estaba sola, ¿cierto? Entró en una mala conversación. Estaba cerca del árbol también, podemos decir, porque vio que el árbol era bueno. Y si no, se fue para allá y lo vio, lo contempló, ¿cierto? Esto es importante también porque la Escritura nos enseña que el pecado nace en la mente, que ningún pecado se hace automáticamente. Primero se genera en la mente, ¿ya? Entonces, en algún momento, Eva le dio vueltas al asunto. Esto es de que le haya puesto de más, que dice no comeréis de él ni le tocaréis, había pensado tal vez en eso, ¿ya? Es una manera como trabaja el pecado. Ya, sigamos. Y dice que entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. El verso 25 del capítulo 2 nos dice, antes de que todo esto pasara, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. O sea, ellos nacieron así, lo hizo el Señor desnudo y no tenían problema con eso, sino que en ese momento algo pasó. Fueron abiertos sus ojos. Tampoco podemos pensar que ellos no veían porque contemplaban todo y Adán le puso el nombre a los animales y todo eso, ¿cierto? Y Eva vio el fruto. Sino que cuando aquí dice que fueron abiertos sus ojos, está hablando de que se abrieron los ojos de sus conciencias, ¿ya? Se abrieron los ojos de sus conciencias y vieron su naturaleza corrompida, depravada. Ahora tenían una nueva naturaleza en sus miembros, una nueva ley. La ley del pecado había entrado en ellos. Sintieron esta muerte espiritual. Cuando dice que fueron abiertos sus ojos y conocieron que estaban desnudos, pudieron ver su pobreza. Ellos experimentaron esta muerte espiritual. Miren, cuando Dios los creó espíritu, alma y cuerpo, tenían comunión con Dios. Cuando ellos pecan, cuando comen del fruto, algo se muere y es el espíritu. Entonces ellos quedan el cuerpo y el alma, y el espíritu está muerto. Esto fue lo que los golpeó, esto fue lo que los hizo, y conocieron que estaban ambos desnudos, lo hicieron reaccionar, experimentaron esta muerte en su interior, esta muerte espiritual, ¿ya? Se llenaron de vergüenza también. Sigamos leyendo, miren. Dice, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. O sea, ellos se llenaron de vergüenza, se vieron, pero vieron que algo había pasado en su interior, ¿cierto? Que había una nueva ley en sus miembros, la ley del pecado. Todo eso pasó dentro de ellos, en un momento, ¿ya? Y dice que cosieron hojas de higuera para taparse. O sea, este es el intento humano por tapar el pecado. No les alcanzó para cubrirse entero. Se hicieron delantales. Esto es cuando el hombre se esfuerza por su propia fuerza, valga la redundancia, por cubrir su pecado. No le alcanza, ¿ya? Se hicieron delantales nomás. Y dice el verso 8, y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios. O sea, estaban llenos de vergüenza, llenos de temor. Escucharon la voz de Dios y así como en el monte Sinaí, temblaron de miedo al escuchar la voz de Dios. Aunque Él vino
a mediodía, dice, y al aire del día, o sea, el Señor bajó, como siempre, a conversar con ellos. Y vino con su voz apacible, no vino con una voz de trueno. Él ya sabía lo que había pasado, pero él no vino con rayos y truenos, sino que él vino, dice, y a pasearse en el huerto al aire del día. Así es nuestro Señor. Y el hombre y su mujer se escondieron. Dios no se apartó de ellos, ellos se escondieron de la presencia de Jehová, dice. De Jehová Dios, de entre los árboles del huerto. O sea, fueron y se escondieron ahí entre los árboles. No fueron capaces de presentarse delante de él. Sabían que habían hecho algo muy malo, ¿ya? Dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Aquí vemos la insistencia de Dios. ¿Dónde estás? Los buscó por el huerto. Qué lindo nuestro Señor. Y él respondió, el hombre respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. No pudo negarse a decirle al Señor, ¿cierto? Estaba desnudo y me escondí, tengo miedo, tengo terror, ¿cierto? Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comiese? Ya lo sabía, ¿cierto? Pero entra en una conversación con el hombre. Dios siempre entra en una conversación con el hombre. Dios busca al hombre, incluso en el pecado, lo llama, lo habla, porque Dios quiere que el hombre pueda reconocer su pecado y arrepentirse. Miren, en el capítulo 4, en la historia que nos habla Moisés de Caín y Abel, dice en el verso 5 del capítulo 4, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya, este fue el Señor. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. O sea, aquí estaba el pecado en Caín. Dice en el verso 6, dice, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hiciere, no serás enaltecido. O sea, viene a hablar con Caín. Viene a confrontarlo con el pecado para ver si Caín también reconoce su pecado, se arrepiente y se vuelve. Lo mismo hace con Adán, se acerca a él para ver si él reconoce su pecado y se arrepiente. Pero ¿cuál es la respuesta del hombre? Y dice, el verso 12 dice, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. O sea, sí, te confieso, lo comí, pero no es mi culpa, le dice Adán. La mujer que me diste, ella me dio de comer, o sea, la culpa es de ella. Estaba operando el pecado en Adán. Cuando el pecado opera en el corazón, siempre le echamos la culpa a alguien más, siempre. La gente que no perdona, que tiene rencilla, le echa la culpa al otro. No es capaz de ver ni reconocer su propio pecado, ¿ya? Aquí está operando el pecado ya en ellos. Entonces dice que la mujer le dio. Y entonces Jehová, el verso 13, Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Dijo la mujer, la serpiente me engañó y comió. O sea, traspasó también su responsabilidad, ¿cierto? No, la serpiente fue. Me engañó, es verdad. Fue engañada por la serpiente, ¿ya? Eso es una verdad. Pero tampoco ella dice, he pecado, lo hice mal, sino que también traspasa su responsabilidad. Y dice el verso 14, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. O sea, aquí viene el castigo, aquí viene la sentencia sobre el pecado, ¿ya? Este animal, que no sabemos si tenía patitas, si tenía alitas, ¿cierto? Ahora se iba a arrastrar sobre el polvo. Dice, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pero no podemos olvidar que aquí está Satanás operando, ¿ya? Está Satanás operando. Entonces, como Satanás se llenó de orgullo y quiso subir a las alturas, dice Isaías. ¿Isaías dice eso? Déjenme buscarlo. Dijo, subiré a las alturas. No, dice, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono sobre las alturas y seré semejante al orgullo, al Altísimo. El orgullo lo levantó, ¿cierto? Quiso ser como Dios, quiso sentarse en el trono de Dios. Asimismo,
Dios lo echó abajo, ¿cierto? Lo tiró lo sacó del cielo, de las alturas, lo tiró hacia abajo, y ahora en la tierra, cuando Satanás hace esta maldad tan grande porque envidiaba al hombre y sabía que Dios amaba al hombre y que lo había hecho como el sello de su creación y no podía destruir al hombre, entonces sedujo al hombre, lo engañó y hizo que el hombre pecara para que él solo se fuera apartando de Dios. Esa fue la estrategia de Satanás, ¿ya? Entonces, como se quiso elevar y subir a las alturas, Dios aquí lo maldice, ¿ya? Sentencia a la serpiente, a Satanás, degradado y maldito de Dios, ¿ya? Lo llevó a lo más bajo, dice, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Así le pagó el Señor su maldad a Satanás, ¿ya? Iba a andar arrastrándose. Y dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañán. O sea, estás en una posición tan bajo que lo único que puedes hacer es herir en el talón, en el calcañán, ¿cierto? Pero hirió a la mujer, porque atacó a la mujer con esta trampa, ¿ya? Afectó a la mujer con esta trampa. Pero aquí vemos inmediatamente la promesa de redención que hace Dios. O sea, aquí Dios ya inmediatamente tenía todo el plan de redención para volver de nuevo al hombre a su posición original. Entonces dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. O sea, aquí va a haber una disputa eterna, o sea, no eterna, pero va a haber una guerra sin tregua, una guerra o una enemistad irreconciliable, ¿ya? Entre la mujer, o sea, entre la raza humana, entre la mujer, la simiente de la mujer y la serpiente, ¿ya? Y dice que aunque hirió a la mujer en el calcañán, ¿cierto? Porque hirió al hombre con el pecado, lo hirió, pero dice que la simiente de la mujer, o sea, el Redentor, el que nació de la mujer, la Virgen que traía la simiente de Dios, el Redentor, la simiente suya, esta te herirá en la cabeza. O sea, una cosa es la herida que hizo Satanás y otra cosa es que el Redentor aplastaría la cabeza, terminaría con Satanás, ¿ya? A mí se me pierden todos los apuntes cuando estoy compartiendo, pero el Señor sabe, ya. Entonces, fue condenado a un estado de guerra irreconciliable Satanás. El reino de los cielos y el reino de las tinieblas están en disputa, ¿ya? ¿Qué más? Y aquí viene, ¿cierto? Esta fue el castigo, esta fue la sentencia sobre Satanás, que Dios se provee inmediatamente de su plan de redención. Y aquí viene al hombre, miren, la sentencia al hombre dice, al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, porque él sí había transgredido el pecado, ¿cierto? Él había recibido el mandato de Dios. Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor os comerás de ella todos los días de tu vida. Qué hermoso es el Señor, amadas. No maldijo a la serpiente, pero no maldice a Adán. Maldice a la tierra por su causa. Maldita, dice, será la tierra por tu causa. Pero a él no lo maldice. Y dice, ¿cuál es el castigo de él? Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá. O sea, antes de esto no habían espinos ni cardos, ¿ya? Y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. O sea, la sentencia sobre el hombre es que él iba a tener que ganar el pan con el sudor de su frente. Él iba a tener que entrar en un trabajo, en un esfuerzo por vivir en esta tierra, porque esta tierra iba a ser hostil con él, iba a ser como un desierto, iba a ser como cuando el Señor llevó al pueblo de Israel, un desierto hostil, una tierra ahí que como que quiere herir al hombre, ¿ya?
Esta es la sentencia sobre el hombre. Iba a tener que esforzarse cada día, iba a tener que levantarse a trabajar. En el jardín lo tenía todo. Él sacaba las plantas, sacaba ahí las frutas, él comía. Dios lo sustentaba en todo sentido. Pero ahora él se le iba a ver solito porque esa fue la decisión de ellos, ¿cierto? Querían ser como Dios, querían ser autosuficientes, querían ser independientes. Entonces, esto significaba ser independiente, ¿ya? Espinos y cardos. Dicen que el espino es una flor que no ha florecido. Espinos y cardos. Esto es totalmente de la tierra, ya la maldición del pecado. Nuestro Señor llevó una corona de espinos, ¿ya? Verso 19 dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Ya lo leí. Y dice el verso 20, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los seres vivientes. Antes de este versículo, Eva no tenía el nombre de Eva. Dice en la escritura, en el capítulo 2, en el verso 23, dice que llamó Adán a su mujer varona, porque del varón fue tomado. O sea, era como uno solo, eran como una sola persona, tenían el mismo nombre. Le pone nombre a Eva porque iban a salir del huerto y ellos iban a tener muchos hijos, entonces ya iban a tener que tener nombre, iban a tener que identificarse. Es una idea mía esa nomás, ¿ya? Y le pone Eva, que significa, alma viviente. En realidad es difícil la interpretación, ya dice que en hebreo asemeja la palabra que se usa para viviente, o sea, alma viviente, como la madre de todos los seres vivientes. Le pone nombre a Eva, ¿ya? Verso 21, y Jehová Dios hizo al hombre, a su mujer, túnicas de piel y se los vistió. Aquí Dios les muestra que su pecado requiere la sangre de un inocente para ser cubierto. Dios le hace túnicas de piel para que se cubran enteros, ¿ya? Además que aquí vemos el corazón de un padre preocupado por estos hijos castigados. Iban a salir del huerto donde habían estado desnudos, donde no tenían necesidad de estas cosas, pero iban a entrar en una tierra hostil y tenían que abrigarse, tenían que cubrirse. Pero también fue una representación de lo que significa el cubrir el pecado, que requiere la muerte de un inocente. Esta es la primera muerte que existe en la Biblia y fue sobre un animal y fue para sacar sus pieles para cubrir al hombre, ¿ya? Verso 22, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. O sea, aquí si lo dejaba tomar del árbol de la vida, iba a vivir en este pecado para siempre. Esto no iba a tener solución. Por eso Dios puso tanto énfasis en que no se acercara al árbol de la vida, ¿ya? Eran árboles que en su tiempo el hombre iba a degustar, pero de la mano de Dios. Verso 23, y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de la que fue tomado. O sea, aquí el hombre iba a tener que vérselas por él mismo. Y verso 24 dice, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todo lado para guardar el camino del árbol de la vida y para guardar también que volvieran a entrar. Ellos no podían volver al jardín, ¿ya? Aquí puso el Señor querubines ahí con espadas para que supieran que ellos no iban a poder, al menos no de una forma humana, no hasta que Cristo viniera e hiciera su obra de redención, ¿cierto? Y Él verdaderamente fuera esa sangre derramada que cubriera el pecado del hombre para volverlo al jardín, para volverlo a la comunión con Dios. Bueno, amadas, este ha sido el capítulo de hoy. Espero que les haya bendecido, que el Señor nos haya hablado, nos haya mostrado un poco más y que el nombre del Señor siga siendo glorificado, amadas.